El libro de Esther en la Biblia es un libro que yo amo profundamente por muchas razones y todas tienen que ver con las lecturas de hoy. Efectivamente, la primera lectura en este día fue tomada de ese libro, el libro de Esther, y el Evangelio está tomado de San Mateo. Nuevamente volvemos a uno de los temas fundamentales de la Cuaresma, que es el tema de la oración. El tema de la oración, que no es un tema, es nuestra vida, es nuestra vida. Efectivamente, se ha comparado la oración con la respiración, así como un ser vivo, pensemos en un mamífero, pensemos en un ser humano, si se le impide respirar, termina por morir. Pues así también, si nosotros nos apartamos de la oración, se muere la vida de la gracia en nosotros. Se muere. Ahí terminamos. Bueno, el Evangelio nos propone la confianza en la oración. El Evangelio nos propone que nosotros nos dirijamos a Dios nuestro Padre como hijos que se saben amados y que saben que le están hablando al Dios más amoroso. Eso es lo que nos propone el Evangelio. Las frases son audaces, profundamente inspiradoras. Pidan y se les dará, llamen y se abrirá. Son palabras que nos invitan a esa confianza. Pero como hemos dicho en otras oportunidades, lo interesante aquí es conectar la primera lectura, la del libro de Esther en este caso, con el Evangelio, que es sobre la confianza al suplicar, la confianza al pedir. Hay que hacer la conexión. Claramente lo que hizo Esther en el pasaje que se presenta hoy fue una oración, y de hecho una oración de petición. Pero hay un aspecto en esa oración que yo creo que nos da la clave de lo que es la auténtica oración de petición. Y ese aspecto es la frase que ella dice: escúchame, Señor, porque no tengo a nadie, solo te tengo a ti. Solo te tengo a ti. Es una oración que se concentra en Dios, pero a la vez está diciendo, es que no tengo otro camino, no tengo otra oportunidad, no tengo alternativa. Eso es lo grandioso de esa oración, que es una oración que aparta toda otra confianza, o como diríamos con más precisión, aparta toda idolatría. Dicho de otra forma, la confianza en la oración y el don de la confianza en la vida cristiana no consiste, en primer lugar, en la intensidad de un sentimiento, sino en la pureza de una fe libre de ídolos, libre de cualquier otra muleta, de cualquier otra propuesta, de cualquier otro engaño. A veces se puede pensar que la confianza es fundamentalmente un tema como de un sentimiento, ¿no? Porque de hecho, entre humanos sentimos confianza pues así, ¿no? De una manera que está muy cerca a las emociones, que está muy cerca a los sentimientos. Eso es la confianza para nosotros, y de hecho uno muchas veces utiliza el verbo sentir junto con la confianza. No siento confianza con esa persona, dice uno. Entonces uno puede pensar que la confianza es un sentimiento. Y sí, la confianza puede ser un sentimiento humanamente hablando, pero cuando hablamos de confianza en Dios, el tema no es fundamentalmente el sentimiento. De hecho, ningún aspecto serio y profundo de la vida cristiana se apoya simplemente en el sentimiento, porque el mundo emocional y el mundo de los sentimientos sube y baja y cambia y no es de fiar. Los sentimientos cambian mucho. Ya sabes, por ejemplo, que en el sacramento de la confesión, a veces uno va a confesarse y siente que las lágrimas brotan abundantemente y uno cree que hizo una buena confesión, pero hay que ver qué frutos da después esa confesión cuando ya te ha secado las lágrimas. Y otras veces puede haber una persona que no llora tanto y sin embargo tiene un vivo arrepentimiento, lo cual muestra
que no podemos asociar la vida cristiana con la intensidad de los sentimientos. Entonces, la verdadera oración es fundamentalmente la que brota de un corazón que ha desechado todo otro apoyo. Un corazón que puede decirlo de Esther: no tengo ningún otro apoyo, no me apoyo en nada más. Solamente me puedo apoyar en ti. Solamente me puedo apoyar en ti. Y esa confianza así purificada de toda idolatría, esa es la que tiene la promesa de la que nos habla Cristo, es decir, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Esas palabras de Cristo se aplican para esa confianza, la confianza del corazón purificado de ídolos. Si tienes el corazón con una cantidad de apoyos adicionales y realmente tienes la confianza repartida en muchas otras cosas, por ejemplo, te crees muy inteligente, te crees muy fuerte, te crees muy adinerado, crees que tus amigos te van a sacar siempre adelante, pero además haces por ahí una oracioncita. No, así no es. Es saber que todo lo bueno que yo encuentre en mis amigos o en mi inteligencia o en lo que sea, todo viene de Dios y solamente Dios es el que me puede ayudar. Esa es la auténtica confianza. Y por eso esa auténtica confianza no riñe con la intercesión. Porque efectivamente la intercesión que uno pide, pues cuando uno le dice a un amigo, uno le dice a una amiga, por favor, ora por mí, no riñe. Porque yo sé que toda auténtica oración que haga esa persona finalmente viene de Dios. Acuérdate lo que decíamos esta misma semana, la verdadera oración viene de Dios y vuelve hacia Dios. Entonces, cuando Pablo pedía oraciones o cuando Pablo ofrecía oraciones, Pablo el apóstol, pues realmente no estaba saliendo de la esfera de Dios. No es que porque otra persona esté orando por mí o porque yo le pida oración a otra persona, quiere decir que dejé de confiar en Dios. No, por supuesto que no. Y eso también explica por qué no nos apartamos de Dios cuando pedimos la intercesión de los santos, empezando por la Santísima Virgen María. Pero el mensaje central de hoy es: necesitamos la confianza de la reina Esther. Necesitamos un corazón purificado de ídolos, porque solamente un corazón purificado de ídolos sabe lo que es la auténtica confianza, y solo un corazón que conozca la auténtica confianza vivirá la grandeza de las promesas que Cristo nos hizo en el Evangelio. Amén.